nombre es Rey Emanuel. El día de hoy te haré 12 preguntas sobre las películas Heredero del Viento, la cual ya tuvimos la oportunidad de ver. Ok, ponte cómodo y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el tema principal que aborda la película? El tema principal de la película pues aborda un tema en específico sobre la evolución del hombre a través de dos ciencias, una religiosa y una de manera científica. Entonces el punto de la película es pues a través de este concepto de la evolución del hombre se distingue entre dos ciencias, que es una la religiosa y uno que es la científica. Entonces ahí es donde va desprendiendo todo el desenlace de la película para ir entendiendo más a fondo lo que es esos temas. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta esa problemática con los personajes principales? ¿Cómo afecta esta problemática a los personajes principales? Pues afectan de distintas formas. Una de las principales es la manera en que ellos piensan, ¿no? Cada personaje tiene su manera de pensar. Cada personaje se basa en su propia ideología, uno en la Biblia y uno se basa en su ciencia. Entonces, pues como cada uno tiene diferentes perspectivas de ver las cosas, la problemática es que no se ponen de acuerdo. Uno piensa que su teoría dice lo correcto, uno piensa que su otra teoría dice lo correcto. Entonces ahí no hay un punto fijo en la que, digamos que, un punto medio en la que este concepto digamos que lo tomen de manera, o sea, más que nada lo toman de manera personal. Sí. Porque uno defiende más su religión, uno defiende más su ciencia. Entonces ese es el problema de ellos, que no se ponen de acuerdo. Entonces busquen quién dice la verdad, sustentando la Biblia y la ciencia. Okay. ¿Qué te pareció el trama general? Me pareció muy bueno porque pues al final pues se dan cuenta que pues ni uno ni el otro tenía razón, ¿no? Sino que cada uno tenemos un libre albedrío, tenemos la forma de pensar, tenemos ese derecho a pensar de manera libre. Entonces no podemos limitar tanto a una ciencia como a una religión. Entonces sí estuvo bastante bueno, la verdad, y vas entendiendo durante el proceso muchas cosas sobre cómo es que están divididos esos temas, cómo es que la religión dice una cosa, la ciencia dice otra cosa. Entonces en ese entonces, pues esas leyes, había leyes que sancionaban aquellos actos donde no se ejercía la religión, ¿no? Como en las escuelas. En las escuelas, al momento de meter la ciencia, para ellos era como que una infamia a su religión. Sí. Sí, tienes razón. ¿Cuál fue tu personaje favorito y por qué? Pues el personaje favorito fue Beltrán Kesh, que es un joven brillante, es un joven de ciencia, que él trata de explicar la evolución del ser humano. Para él dice que la evolución proviene de los simios anteriormente. Entonces, por ese pronunciamiento que él hace, es llevado a juicio. Por ese, digamos que viola una cierta ley de la religión, ¿no? Entonces es llevado a juicio y no es permitido que él lleve este tipo de clases en las escuelas. Entonces ese fue el problemático ahí, ¿no? Que él cree, tiene su derecho a pensar, su libre albedrío, de que cree que nosotros provenimos del mono, de los simios, cuando la religión pues dice otra cosa, la Biblia supone otra cosa. Entonces ahí fue todo lo controvertido. Pero sí, para mí mi personaje favorito es Beltrán Kesh, que es un joven brillante que trata de explicar. De hecho lleva hasta su libro de Charles Darwin, de toda la evolución de las especies y todo. Ok, vamos con la quinta pregunta. ¿Qué personaje no te agradó y por qué? Pues no me agradó el personaje de Harry Trump. ¿Por qué? Porque como que estuvo un afán de fanático, fue un fanático religioso, no se pasaba mucho, y esa parte lo tomaba también como para
para su campaña. O sea, todo eso lo mal utilizaba porque también quería ganar las elecciones presidenciales de su país. Entonces, como que agarró ese juicio también para beneficiarse de... Y no se pudo, o sea, no se puso a pensar las cosas, ni a analizar desde un punto también de ciencia, sino que él se aferraba mucho a su Biblia, se aferraba mucho a su religión más que nada. Entonces ese sí como que no me agradó, pero al final pues igual tuvo su karma y pues murió. No sé tanto si lo que no total. Okay. Vamos con la sexta pregunta. ¿Quién considera que es el protagonista de la historia? Pues esto fue el abogado que defendió a Beltrán Kesh. Fue un brillante que a pesar de que pues le ponían trabas, a pesar de que no le dejaban que sus testigos pasaban a testificar ante el juez, pues luchó y logró demostrar y logró que se dé una multa a Beltrán Kesh y no que se le dé prisión. Sí, fue un personaje muy brillante allá. El abogado. Sí. Okay. ¿Quién es el antagonista de la película y qué motiva sus acciones? El antagonista de la película pues fue el digamos que el que estaba demandando a Beltrán Kesh, el que estaba aferrado a su religión. Él porque fue quien desarrolló todo el desenlace, fue quien estuvo en contra del joven brillante, fue quien intentó que le dieran prisión, pero pues no fue así, porque pues el abogado de Beltrán Kesh logró demostrar y logró demostrar que todos tenemos derecho a pensarlo, de hecho un libre albedrío, y pues lograron que eso sería una simple multa de $100 y dejarlo libre. Y pues para mí el antagonista fue el que estuvo aferrado a la religión, el otro personaje, porque sí estuvo que intención de meterlo en la cárcel a él por simple hecho de pensar, simple hecho de analizar otras vías, ¿no?, sobre la evolución del hombre. Entonces sí considero que fue el antagonista principal de la película. Si estuvieras en el lugar del protagonista, ¿qué habrías hecho diferente? Si tú estuvieras en el lugar de él. Yo hubiera demostrado, ¿no?, de que todos tenemos derecho a pensar, todos tenemos una idea, somos libres, no nos podemos aferrar a una sola ideología por el simple hecho de que si la religión nos dice esto o la ciencia nos dice eso, no, sino basarnos en diferentes cosas, ¿no? Yo hubiera pues opinado que pues de todo lo que te dijo, pues que tenemos ese derecho a pensar, ese derecho a decidir libremente, ¿no? Sí. Sin que nadie nos imponga, tal vez alguna otra ciencia, ¿no? Si somos libres todos de pensar lo que nosotros decidamos y pues plantear igual lo que nosotros decidamos. Okay. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cree que el protagonista tomó las decisiones correctas? O sea, Pues decisiones incorrectas, pues correctas, son correctas. Correctas, o sea, sí tomó una decisión correcta el protagonista. Pues sí tomó las decisiones correctas, porque él, a pesar de todo lo que le dijeron, a pesar de que sabía que iba a ser sancionado, o que iba a ser dado por violar cierta ley, pues él hizo lo que su libre albedrío le dijo, ¿no? Él Sí. tomó la libertad de hacer sin importar de nada y sobre todo tomó la mejor decisión porque dejó todo en manos de su abogado, que fue un excelente abogado, ¿no? Porque igual supo hacer las cosas y defenderlo y no dejarlo en prisión, sino acercarlo nomás a una multa. Y yo creo que sí tomó las decisiones correctas, la manera en que habló, en que se desarrolló en el juicio, la manera en que pues expresó sus ideas también. Sí, hizo lo correcto, porque pues Igual considero igual. ¿Cuál fue el argumento más convincente presentado en la película? el argumento, pues el argumento más difícil es cuando el propio abogado es entrevistado por sí mismo.
O sea, el propio fanático de la Biblia como que lo carean al momento por el abogado de Beltrán Kesh. Entonces lo contradicen y ahí demuestran que él solo tiene un fanatismo por la Biblia, sino que no está enfocado en sí en lo que dice la religión. Solo está fanático, solo está aferrado a la religión, igualmente para quedar bien en las elecciones que iban a venir en ese entonces. Entonces ese fue el argumento cuando el abogado le pregunta sobre todo lo que dice la Biblia relacionado a la ciencia. Entonces él no quiere admitir esa parte. Para mí ese fue el argumento. Okay. ¿Qué mensaje crees que intenta transmitir la película? O sea, un mensaje que nos transmita así. Pues el mensaje que entendí, pues que todos somos libres de opinar, todos somos libres de pensar lo que nosotros decidamos. No puede venir nadie a imponernos, ni a decir, no sabes qué, esto se hace así, o esta religión nos impone esto. No, nosotros somos libres. Sin embargo, hoy en día podemos ver también que hay personas hay personas que simplemente no están en una religión, hay personas que están en una secta, en fin, todos tenemos diferentes pensamientos hoy en día y nadie nos puede decir si está bien o está mal, o imponernos un simple hecho de que por esa religión hagan bien las cosas, vamos a pertenecer a eso, ¿no? Todos tenemos esas ideas, ¿no? De opinar, de pensar, de como dijeron ellos, el derecho a pensar de cualquier cosa. Somos totalmente libres, ¿no? Es lo que nos trata de transmitir esa película, ¿no? Sí. De no aferrarnos en algo, sino que de tener la libertad, el libre albedrío de pensar las cosas. La última pregunta sería, ¿recomendarías esta película a otras personas? Sí lo recomendaría, porque pues para que se den cuenta, ¿no? Que igual no podemos obligar a ciertas cosas a que se basen en una sola cosa, sino que hay muchas maneras de ver las cosas hoy en día. Entonces se recomendaría a la gente que lo vea. Y aparte que la película está muy entretenida, al principio empieza así como que pura plática, pero cuando empieza el momento de los juicios, la verdad está muy entretenida, muy buena. Sí lo recomiendo, el desenlace de los abogados, el desenlace del protagonista Beltrán Kesh, en fin, la audiencia, la novia de Beltrán Kesh cuando ella lo carean por el abogado contrario, ella se siente mal porque pues siente como que hubiese traicionado, ¿no?, a su novio. Sí. Entonces sí, está muy interesante la película, muy buena, entonces sí lo recomiendo. Okay. Que lo vean. Ok, te voy a leer una pequeña conclusión y tú solo vas a dar tus ideas principales. La película de Herederos del Bien es un poderoso documental que explora las vivencias y los traumas históricos que pueden marcar generaciones enteras. Se enfoca prácticamente en la guerra civil y como los hijos involucrados que lidian las cicatrices emocionales y sociales que dejadas un conflicto. Una de las películas es clave es el dolor y sobre las injusticias, como tú estás hablando, pasando a que continúan modelando al presente, generando tensiones que debe recordar y la necesidad de seguir adelante. Y por último, sería todo. Gracias por prestar tu tiempo, por hacer esta entrevista. Y cualquier duda, pues estamos pendientes. Igualmente, muchas gracias, estaré.